Hola, buenas tardes. Bueno, si os parece, vamos a empezar. Por mí, dos palabritas, pues nada más que daros la bienvenida a todos los que venís hoy, muy agradecidos porque tenemos estas charlas todos los meses de un poco de vida, de compartir y ya no solo porque tenemos la suerte de contar con gente que sabe mucho de lo que va a hablar y que esto lo hace por compartir, que eso es un acto, me parece, muy generoso, y también la suerte de que desde donde estáis, iba a decir abajo, pero bueno, que entendamos que al final esto no es ni abajo ni arriba, sino que lo que estamos haciendo es, y lo digo siempre, aprovecharnos aquí sutilmente y con cariño de quien viene a compartir todo lo que sabe, pero que a nosotros también nos gusta que sea un momento de compartir y que luego además, si por lo que sea, y nos queda tiempo, el que podamos también preguntar o si nos quedan dudas, el que podamos también preguntar de cosas que nos sugiera o nos genere curiosidad, que yo creo que también es la base de estas charlas, que se nos genere un puntito de tener ganas de descubrir y de curiosear un poco más, porque aquí 1 hora, 1 hora y 20 da para lo que da, pero si luego nos quedan ganas de descubrir un poco más, eso sería maravilloso. Entonces, tenemos la suerte de contar en este caso con Pilar Álamo. La conocemos los que estamos aquí, profesora durante toda su vida, durante mucha parte de su vida, bueno, desde siempre en Apóstol Santiago, desde siempre, profesora de historia, generadora y creadora de un montón de proyectos durante toda su vida allí, de alumnos que han tenido la suerte también de compartir y de tener también la suerte de recibir todo lo que sabe, como yo, por ejemplo. Y mi hermano, es que justo hoy hemos estado hablando de ella porque hoy he estado compartiendo con mi hermano y resulta que generaciones y generaciones pues hemos tenido la suerte de compartir con maestros, con profesores de aquí de Aranjuez que son una maravilla y que por aquí también reconozco un montón de caras que también los hemos compartido, que también eso es un orgullo, ya no solo para mí como alumno, sino como residente ciudadano de Aranjuez, el saber que hay un ambiente y unos profesionales en Aranjuez que nos hacen sentirnos como orgullosos de donde vivimos porque es una maravilla, aparte de lo que es el hecho del trabajo de la docencia y de que tengamos así un ambiente de docencia y un equipo de educadores que da gusto. Entonces, bueno, para mí es un orgullo como alumno y ya no como alumno, sino ya como adulto, el saber que esto está ahí. Me da fiabilidad, me da confianza en lo que hay y en el futuro. Entonces nada, muchísimas gracias a Pilar por compartir esto con nosotros, gracias a los que venís y vamos a aprovecharnos un poquito de Pilar durante esta horita y cuarto. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras, que son cariñosas y creo, desde luego, que sinceras. Lo primero decirles que estoy muy contenta, ya son 10 años los que lleva el aula abierta y he estado todos los años dando un poquito de lo que yo he podido estudiar. El título de la conferencia que voy a desarrollar, Fiestas en Aranjuez bajo el gesto de la paz, tiene una idea muy clara. Voy a hablar de la época de Fernando VI y de Bárbara de Braganza. Son muchos los que piensan que ese periodo no fue tan importante como fue el periodo de Felipe V, su padre, o fue el periodo de Carlos III, su hermano, que le sucedió. Pero yo he descubierto, como muchos han descubierto antes que yo, por supuesto, que ese periodo fue muy importante para España y sobre todo para Aranjuez, porque ellos eligieron Aranjuez para Bárbara de Braganza y Fernando VI era el sitio ideal, era el sitio que ellos querían disfrutar, estar, trajeron muchos artistas importantes aquí y entonces eso fue importante para todos los que vivieron aquella época, pero sobre todo para los que ahora podemos disfrutar y pisar ese Aranjuez que se creó en el siglo XVIII de una manera que espero que hoy pueda yo aportar alguna cosa más. ¿Por qué las fiestas? ¿Por qué he dicho que voy a hablar de las fiestas? Porque hay como hitos en esas fiestas que se quedan ahí, grabados, señalados, como por ejemplo
la escuadra del Tajo, el protagonismo que toma el río Tajo. Por ejemplo, las fiestas de San Fernando, que eran en honor al rey, pero también eran en honor pues, a muchos que aquí se llaman Fernando, y que es un nombre que para nosotros también tiene un significado especial. Entonces, bueno, sin más voy a empezar porque si no me voy a enrollar un poco demasiado con la introducción, y por supuesto darles las gracias por haber venido y bueno, me siento como en familia, la verdad. Todos los que estáis aquí os conozco, os he visto a lo mejor por Aranjuez, pero sé que sois amantes de toda la historia de Aranjuez. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Se oye bien, verdad? Sí. Bueno, la conferencia la voy a hacer muy sencillo en dos partes. La primera parte voy a hablar de los protagonistas, pero aunque he dicho alguna cosita de ellos, ahora voy a profundizar más de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Y en la segunda parte, que quizás sea pues, bueno, también la que tenga ese tono lúdico, va a ser el hablar de las fiestas reales. Bueno, el reinado de Fernando VI, como he dicho antes, lo han considerado muchos historiadores como un reinado de transición. Como les dije antes, entre su padre, Felipe V, y su hermano, Carlos III. Fernando VI, aunque tengo ahora la imagen de su madre, luego hablaré de él un poquito más, pero es importante la figura de su madre. Fue el cuarto hijo y último del matrimonio de Felipe V con María Luisa Gabriela de Saboya, que la tienen en pantalla, a María Luisa Gabriela de Saboya. Bueno, esta reina, interesantísimo su papel, porque fue un papel importante en la política, siempre se quedaban las mujeres un poco detrás del título del rey y ellas se quedaban un poco a la sombra. Pues esta reina, que voy a hacer una mención muy breve de ella, tampoco me voy a enrollar mucho con ella, se casó con Felipe V nada más empezar la guerra de sucesión. Eso ya es importante, porque estábamos cambiando de dinastía, pero a la vez también nos estábamos metiendo en una guerra bastante dura. Se casaron, como he dicho, se casó con Felipe V nada más empezar la guerra el 2 de noviembre de 1701. Ella tenía 13 años y él tenía 18. Felipe tenía 18. Ella era la segunda hija de Víctor Amadeo II de Saboya, duque de Saboya, y también de Ana María de Orleans. Por lo tanto, la reina estaba también relacionada con la corona de Francia. Su enlace con Felipe V, que fue ratificado en Figueras el 3 de noviembre de 1701, pues fue un poco orquestado, fue organizado por Luis XIV de Francia, como era de esperar, que era el abuelo del monarca, con el fin de reforzar esa alianza con Saboya y la Casa de Borbón, que era lo que le interesaba en ese momento al rey francés. Y todo esto, como he dicho antes, en el contexto de la guerra de sucesión. Bueno, si bien la boda de los reyes se produjo cuando María Luisa Gabriela de Saboya aún no había cumplido, como he dicho antes, los 13 años, la soberana sorprendió a la corte por la madurez que tenía. Yo por eso quiero hablar de esta figura, porque me parece una figura histórica muy importante y que apenas se habla de ella. Algunos embajadores, que es muy importante lo que decían los embajadores en aquella época, hablaban de ella y decían que tiene el espíritu y la penetración de una mujer de 30 años. Eso era importantísimo. Una chiquilla, porque era una chiquilla de 13 años, pues tenía esa seguridad, esa madurez. Y digo lo de la figura de los embajadores porque lo que ellos escribían del sitio donde estaban, en este caso lo que escribían de la corona de España, era muy importante porque era una ventana abierta para que se viera lo que estaba pasando aquí, Aquí estaba pasando algo muy importante, muy gordo, que era que una niña prácticamente estaba metida en la política y haciendo algunas
algunos papeles que no le correspondían, pero que los hacía muy bien. Ella y Felipe V, Felipe d'Anjou, que pasó a ser Felipe V cuando ya se le aceptó como rey, tuvieron 4 hijos varones. El primero era Luis, que fue rey, porque este nació en 1707 y bueno, en 1724 su padre le cedió la corona y solo estuvo 8 meses en el trono porque tuvo una enfermedad que en aquella época era mortal, que era la viruela, y murió. El rey tuvo que volver otra vez a coger el trono y entonces, claro, el pequeñito que era Fernando VI, el que luego sería Fernando VI, solo tenía 10 años y ya pasó a ser príncipe de Asturias. Entre los dos, entre Luis I y Fernando VI, que es el cuarto, hubo dos niños más. Se llamaban Felipe los dos. Uno se llamaba Felipe y el otro Felipe Pedro. ¿Por qué se ponía Felipe Pedro? Porque había como un temor a que muriera también, como había muerto su hermano Felipe en 1709, pues con unos meses de edad. Felipe Pedro, que nació en 1712, pues vivió un poco más, pero solo 7 años, con lo cual no podía ser el rey. Y Fernando VI sí. Fernando VI, el cuarto hijo, sí que pudo luego ser rey cuando murió su padre. Bien, bueno, creo que está aclarado, ¿no? El rey Felipe V hizo como 2 reinos. El primero, hasta que cedió la corona a su hijo Luis, y luego después la tuvo que coger porque Luis murió, y en ese tiempo, hasta el año 46, que murió y ya volvió a ser, fue rey, Fernando VI se quedó en esa segunda etapa. Bueno, la vida de la soberana en España transcurrió de una manera bastante activa. María Luisa Gabriela de Saboya no solo se comprometió a la defensa de la causa borbónica, que era lo que pretendía el abuelo del rey, Luis XIV, sino que también cuando Felipe V, que era un rey que iba a la guerra y estaba ahí en primera línea de la guerra, se hizo cargo de la regencia, tan joven, pero se hizo cargo de la regencia, y además teniendo pues una familia bastante descolocada, porque los niños nacían pero vivían muy poco tiempo y fue bastante duro. El rey Luis XIV envió a una mujer. Aquí tienen una imagen de la representación de la boda, porque es lo único que he encontrado así en un grabado que está en la Biblioteca Nacional de Francia. Y el rey Luis XIV envió a esta mujer, a la princesa de los Ursinos, que habrán oído hablar de ella. En este retrato, que está atribuido a René Antoine Watts, pues se la ve una mujer además así con poder, se la ve con fuerza, con personalidad. Esta fue nombrada camarera mayor del palacio y fue una buena ayuda para ella, y además podríamos decir ahora, la espabiló mucho a la reina, a María Luisa. La princesa de los Ursinos demostró ser una persona muy responsable y además muy capacitada para tomar decisiones. En aquella época una mujer pues no era tan fácil que se le hiciera caso si tomaba una decisión, pero sí que muchos colaboradores del rey y de la casa real, de la casa del rey y de la casa de la reina, porque bueno, voy a aclarar esto, la casa del rey y la casa de la reina eran como 2 gabinetes distintos. Entonces, bueno, pues tanto del rey como de la reina, la princesa de los Ursinos se movía de una manera bastante fácil. Bien, María Luisa Gabriela de Saboya falleció en Madrid en febrero de 1714. Fernando VI solamente tenía unos meses cuando murió su madre, y entonces pues el rey enseguida le puso ahí una serie de personas que le educaran, que le cuidaran, que le orientaran, y ese niño fue un niño que se crió sin madre. Esto lo digo porque es importante también, viendo cuál era la personalidad de su madre, de María Luisa Gabriela, y también que había entre medias esta figura de la princesa de los Ursinos, que también era bastante manipuladora. Bueno, las personas que estuvieron al cargo de Felipe
de Fernando VI, pues que además el rey Felipe hizo que le pusieran en un cuarto aparte, que solamente le asistieran pues personas que tuvieran un papel político, fueron principalmente el conde de Salazar y don Carlos de Alizaga, dos personajes increíbles y que influyeron muchísimo en la política de ese momento. Y fueron designados como ayo del príncipe y teniente de ayo, o sea que eran las dos personas más cercanas a este rey. Y también hubo un cura, un jesuita, que era Ignacio de la Bruxelles, que era francés, de origen francés, que fue nombrado el preceptor, un personaje muy influyente en Fernando VI. Bueno, en lo sucesivo, pues la formación del infante pues sería muy estricta, rutinaria, se le enseñaba música, danza, esgrima, el arte de la caza, religión también, y los saberes intelectuales, podríamos decir, básicos, tampoco le daban un nivelazo de formación. Y es importante decir que, bueno, que tantas enseñanzas y esfuerzos pues, por instruir a este infante, pues los resultados no fueron demasiado buenos. El 25 de noviembre de 1724, el infante Fernando fue jurado príncipe de Asturias ante las Cortes, al morir su hermano Luis I y regresar al trono Felipe V. Bueno, como he dicho antes, Luis I solo estuvo en el trono 8 meses y ya te lo he comentado antes que murió de viruela. Fernando solo tenía 10 años cuando ya tenía un papel importante en la historia de España. Y la situación en la que se encontraba su padre, Felipe V, tampoco era muy buena, porque tenía problemas con depresiones y su segunda mujer, Isabel de Farnesio, pues tomaría las riendas del poder. Y lo primero que hizo fue apartar a Fernando VI de muchos papeles que eran importantes para él. Bueno, con el motivo de su reconocimiento como heredero de la corona, pues el rey dispuso la formación de su primera casa. Como he dicho antes, las casas es como todo el séquito, todo lo que ayuda al personaje de la corte. Dispuso la formación de su primera casa y apareció el concepto ese de casa real, la casa real, de la que el duque de Béjar, que era un personaje importante, sería el mayordomo mayor, y también intentaron, que entraran, y de hecho se integraron bastante bien sus antiguos ayo y teniente de ayo, el conde de Salazar que he dicho antes, y don Carlos de Alizaga. Bueno, el enlace del príncipe Fernando con la infanta portuguesa Bárbara de Braganza pues comenzó a negociarse poco tiempo después, o sea, eran muy jovencitos. El matrimonio definitivo de los príncipes de Asturias se concertó con el fin de propiciar acercamiento diplomático y dinástico pues, entre las Cortes de Madrid y Lisboa, como era lógico pensar, y fue ratificado en Badajoz en enero de 1729. El príncipe Fernando y Bárbara de Braganza formaron un matrimonio bien avenido, dieron una imagen siempre de muy enamorados, pero no tuvieron descendencia, como todos saben. Bueno, la etapa de vida del futuro Fernando VI como heredero de la corona pues estuvo caracterizada por muchas tensiones, las principales con su madrastra, con la mujer de su padre, con la reina Isabel de Farnesio, y a menudo pues fueron instrumentalizados por los miembros del conocido como Partido del Príncipe, o sea que había como gente que sí que le apoyaba y que le daba su apoyo al príncipe, y tuvieron bastantes enfrentamientos. Fernando VI se convirtió en rey de España en 1746, cuando murió su padre Felipe V, y era, podríamos decir, carente de experiencia, no se le había preparado lo suficiente como para manejar bien los negocios del Estado y bueno, accedió a la corona, pero su preparación no era una maravilla. Estuvo muy influenciado siempre por su mujer, por su esposa, por Bárbara de Braganza. Fueron una pareja que sí que se puede decir que reinaron juntos, estuvieron siempre unidos en todas las decisiones. Entre las primeras medidas que adoptaron,
Pues fue una que estaban de acuerdo desde el primer momento y fue alejar a Isabel de Farnesio de ellos. Entonces Isabel de Farnesio la obligaron a retirarse al Palacio de la Granja de San Ildefonso, Segovia, y también algunos de los ministros más leales que tenía, como por ejemplo el marqués de Villadarias. Pero este último cese vendría acompañado de unos nuevos nombramientos. Entonces apareció José de Carvajal y el marqués de Ensenada, el marqués de la Ensenada. Voy a pasar un momento. Marqués de la Ensenada. Aquí le tenemos al marqués de la Ensenada, que tienen aquí en pantalla. Estuvo al frente de la política exterior, interior, fue un personaje importantísimo en esta época de Fernando VI. Introdujeron cambios importantes y el rey siempre estaba bastante de acuerdo con lo que Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, tomaba como decisión. En materia diplomática, Fernando VI pues, abogó por la neutralidad armada. Por eso era un periodo tranquilo, un periodo de paz, lo que llevó a España a abandonar pues, la tradicional alianza que tenía con Francia, que se había firmado en los pactos de familia, y también a tender fuentes con Portugal. Lógicamente estaba casado con una portuguesa. También tendió puentes con Austria, con Inglaterra y con la Santa Sede, que se habían deteriorado bastante en el periodo anterior. En concreto con la primera, es decir, con Portugal, José de Carvajal negoció un impopular tratado de límites firmado el 13 de enero de 1750 que afectaba al territorio americano. Entonces, bueno, se ve que los ministros y aquellos que estaban junto al rey pues tomaban unas decisiones muy drásticas y muy importantes. En cuanto a la Santa Sede, durante el reinado de Fernando VI también se firmó un concordato. Saben que el concordato es un acuerdo con la Santa Sede y restableció la normalidad de las relaciones que se habían deteriorado anteriormente y ahora se volvieron otra vez a mejorar. Y en política interior, pues el rey, sus ministros se mostraron pues, muy activos. Hubo mucha actividad en España. En esos momentos se promulgaron las ordenanzas de Marina, se elaboró el catastro de Ensenada, se impulsaron las reales fábricas que conocemos bien, se desarrollaron también ciertas normas y reformas financieras, y sobre todo se dio mucho valor a las casas reales. Entonces todas estas medidas fueron medidas muy buenas para ese momento histórico y se desarrolló de una manera bastante fácil, bastante bien, porque había mucho apoyo tanto en la política como en aquellos consejeros, y Fernando VI y Bárbara de Braganza protegieron a muchos artistas. Entre ellos protegieron a Domenico Scarlatti, al cantante Carlo Brocci, conocido como Farinelli, y también a ilustres escritores como por ejemplo el padre Benito Feijóo. O sea que hubo ahí una ventana abierta hacia la cultura muy importante. Asimismo también, bueno, eso todos lo saben, el monarca también favoreció la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por eso se llama así, en 1752. Los últimos años del reinado de Fernando VI estuvieron marcados por la muerte de José Carvajal, su sustitución por Ricardo Val y el cese también del marqués de la Ensenada. Y además fue también el estallido de la Guerra de los 7 años. Bueno, en Europa era muy peligroso ser neutral. En Europa en esos momentos había que tener siempre un acercamiento hacia alguna de las potencias. En este contexto, además, estoy hablando ya de los últimos momentos, ya pasados los 1750, en este contexto, pues la reina Bárbara de Braganza empezó a estar enferma, falleció en 1758 y el rey
se recluyó en el castillo de Villaviciosa de Odón, y allí falleció. Y bueno, se encuentran enterrados en las Salesas Reales. Bueno, voy a poner unas imágenes. Este es José Carvajal. Les he puesto ahí un poquito de lo que hizo. Negoció ese impopular tratado de límites con Portugal. Bueno, fueron los que trabajaron en ese momento. Negoció también un cambio de posiciones para llegar a un acuerdo pacífico, según el cual los portugueses cedían la famosa colonia de Sacramento, pero a cambio se cedían territorios cercanos, donde estaban asentadas varias reducciones jesuíticas de los indios guaraníes, que tenían que ser deportados a otros lugares. Bueno, ya que he hecho esta visión así general y muy recortadito todo, pero bueno, por lo menos en cuanto a política se puede apreciar, voy a comentar ahora unos retratos de Fernando VI. El primero de los retratos de Fernando VI es este que tienen aquí. Aquí he puesto los tres más famosos, pero es que voy a hacer un comentario. Bueno, el rey está situado, es jovencito, está situado en un exterior, aparece de medio cuerpo, que era el estilo de retrato más característico de la época, con media armadura, y aparece la media armadura sobre una casaca de color salmón, como ven muy bien en la imagen, con los vivos de color rojo, oro viejo también, y corbata blanca con encajes. Era digamos el retrato de aparato, el retrato característico de aparato. Luce además el manto de terciopelo azul y ostenta la banda de la Orden del Santo Espíritu. Y el joven príncipe, pues como ven, apoya la mano derecha sobre un yelmo depositado sobre un pretil que hay ahí. A la derecha de la composición se aprecia un pilar, ven ahí que aparece el pilar, o columna, pilar o columna, que probablemente siempre tenga ese sentido simbólico de la fortaleza, de la fortaleza del monarca. Existen muchas réplicas y copias de este lienzo en muchas colecciones, o sea que he puesto esta, pero a lo mejor esta no es ni la primera que hizo Jean Rang. El taller de Jean Rang era un taller de este pintor francés que en unas le ponía con el toisón de oro, en otras no le ponía el toisón de oro, depende de quién era dónde iba a ir ese retrato, pues tenía diferentes detalles en dicho retrato. Bueno, como he dicho, Rang seguro que hizo numerosas réplicas y en un documento que me dio mucha alegría encontrarlo, dice, yo he comenzado las últimas copias del retrato del señor el príncipe y demás señores infantes, o sea que está claro que era el retratista oficial. Esto lo encontré en un libro de la pintura francesa de los siglos XVII y XVIII de Juan José Luna, ¿no? Si acaso alguno luego le interesa alguna referencia bibliográfica. Bueno, el siguiente retrato es este, que también es de Jean Rang. Este es otro retrato que aparece luego también en algunos retratos familiares, o sea que hacía retratos individuales y luego repetía, o sea, eran copias que se hacían. Este está en el Museo Naval, ¿no? Y está en el Museo Naval desde finales del siglo XIX, que ya el Museo Naval estaba abierto. Y luego pasó como depósito, luego después, al Museo del Prado. Y luego después se restauró en 1993. Y entonces, bueno, está pues muy bien, está en muy buenas condiciones. Si se dan cuenta de un detalle, tiene como una bengala en la mano. La bengala en la mano era muy importante porque era un símbolo de poder, pero a la vez también de algo que aparecía como un mensaje encriptado. Estaba dentro del mensaje
y había que descifrarlo. Era como que ellos tenían en esa bengala algo, un secreto importante que había que destacar. Bueno, voy a pasar a la siguiente porque si no me voy a enrollar mucho. Bueno, este es el más famoso, este es el de Luis Miguel Malú. Es un retrato que es el retrato, podríamos decir, el más oficial, porque cuando se hizo el retrato de la reina Bárbara de Braganza, pues era la pareja, están en el Museo del Prado. Bueno, voy a comentar un poco de este Jean-Michel Malou, el autor de este retrato, era un retratista destacado francés que llegó a Madrid, vamos, a la corte de Madrid, por recomendación de Rigaud, que era otro pintor que también estaba. En esos momentos los pintores franceses eran muy importantes, luego ya empezaron a ser más importantes los italianos, pero en esta época eran más los pintores franceses. Y bueno, desarrolló aquí en España una carrera muy importante. Le hicieron muchos encargos todos los monarcas de la Casa Real, y bueno, y ya también pasó a ser director de la Academia de la Real Academia de San Fernando, que era, vamos, fue nombrado director de pintura. En esta esfinge de medio cuerpo de Fernando VI, que es pareja, como les he dicho, de este retrato con Bárbara de Braganza, muestra al monarca, podríamos decir, en el cenit de su poder, o sea, le muestra ahí poderoso. Es una figura poderosa. Empuña en la diestra la bengala de mando. Es que se ve un poquito mal aquí, pero se veía mejor. Aquí se ve mejor, ¿no? Muestra ahí la bengala de mando. Quiero hacer una referencia, porque es que esto es muy curioso. Lo vemos en muchos retratos de reyes y luego, pues, iconográficamente no sabemos exactamente lo que significa. Algunos autores esto lo remontan a este distintivo, esta bengala, lo remontan al escítalo de la época de los lacedemonios, los ciudadanos de Esparta, que lo utilizaban únicamente. Solamente lo podía utilizar aquel que tenía el mando, aquel que tenía más poder, el mando de las fuerzas, podríamos decir. Y otros autores, otros historiadores, ¿no?, atribuyen la utilización de la bengala de mando a tiempos de los romanos, cuando era de uso exclusivo de los generales, y dentro de esa bengala había como una filacteria, una tira que tenía un texto encriptado y que luego, pues claro, solamente lo podía descifrar el que lo recibía y sabía las claves para poderlo descifrar. Bueno, aparece, voy a volver a ponerle que se le ve entero, aparece con una postura que se denomina en arte postura gallarda, bien lejana de lo que sería la realidad de su último año, porque el pobre terminó muy mal. Estuvo los últimos momentos de su vida recluido en el castillo de Villaviciosa de Odeón, después de estar viudo, y bueno, pues llevó una vida errática, había perdido un poco la cabeza y desde luego no tenía nada que ver con esta imagen que estamos viendo aquí. Lo que sí es interesante y quiero destacar es el vivo colorido que aparece en el cuadro, que es muy característico de este pintor francés, de Malou. El soberano está representado como al aire libre. Bueno, todos entendemos que es un paisaje ficticio, un paisaje inventado. Está recortado sobre unas nubes blancas y grisáceas, que son bastante peculiares de los fondos de obras de este pintor, y lleva una larga peluca blanca, viste coraza, que además, si se dan cuenta, está superpuesta a la casaca de terciopelo marrón, y aparece con mangas de piel de jaguar y abundante bordado en hilo de plata que está sobre dorada. Bueno, una riqueza impresionante. O sea, es una iconografía riquísima la de este cuadro, es para estar describiéndolo, bueno, un buen rato. Lleva peluca, larga peluca blanca, y viste coraza. Esto es, por supuesto, por el estilo que se llevaba en esos momentos, sobrepuesta a la casaca de terciopelo marrón, y como es norma en el retrato de corte, luce varias insignias
Al cuello le cuelga el toisón de oro, cuyo vellocino dorado, todos sabéis lo que es el vellocino dorado, y llamas de rubíes asoman debajo de la banda. Creo que lo ven, ¿verdad? Se ve. Y al igual que el manto, pues aparece también pues, la vistosa faja que lleva por encima, la faja roja de general, con los plegados así muy angulosos, esa faja roja que se ve ahí. Y bueno, era un retrato, podríamos decir, se denomina así, retrato de aparato. Era un retrato oficial, era un retrato de aparato. Bueno, una curiosidad, porque las curiosidades también son interesantes. El marco de este cuadro está hecho en madera tallada, dorada. O sea, los que hacían los marcos los doradores tenían un papel importantísimo en la historia del arte. Y aparece con hojas picadas y en el canto e hilo de cuentas en el filo. Y es el modelo que después creó, lo siguió Isidro Velázquez para la Real Casa del Labrador. Si visitan la Casa del Labrador, cuando la puedan visitar, verán que la mayoría de los cuadros aparecen con este marco, con este tipo de marco. Fue como un marco estándar y se realizó para numerosos cuadros de esa época. Bueno, pues vamos entonces ya a pasar a nuestra protagonista. La protagonista es Bárbara de Braganza. Aquí la tenemos jovencita, princesa de Portugal, un cuadro de Domenico Duprá. Ella tenía 14 años, ya, claro, como he dicho anteriormente, ya estaba más que comprometida, ya estaba en la puerta del matrimonio. Ella murió aquí en Aranjuez, Bárbara de Braganza. Nació en Portugal, en Lisboa concretamente, y murió en Aranjuez. Era la hija primogénita del rey Juan V de Portugal y de la esposa del rey Juan V, que era la archiduquesa Mariana de Austria. Bárbara de Braganza se educó en la corte de Lisboa, pero se educó de una manera exquisita, de una manera como muy pocas cortes educaban a los infantes. Aprendió a hablar 6 idiomas. Tenía 6 idiomas: latín, francés, italiano, alemán, castellano y portugués. Creo que sí, que he dicho 6, ¿verdad? Latín, sí. Y además recibió clases de música de un mejor maestro que podía dar las clases de música en ese momento, Domenico Scarlatti. En 1728, con el fin de propiciar un nuevo acercamiento diplomático y dinástico entre los reinos de España y Portugal, pues se concertaron hubo doble boda de Bárbara de Braganza con el príncipe de Asturias y era Fernando de Borbón, y de la infanta española Mariana Victoria. No es Mariana, sino María Ana Victoria, hija de Felipe V y de Isabel de Farnesio, y el heredero al trono portugués, que sería luego el futuro José I. El matrimonio de los príncipes de Asturias fue ratificado en Badajoz en un 19 de enero del año 29, de 1729. El príncipe Fernando y Bárbara de Braganza pues, formaron todo el tiempo de su matrimonio una pareja unida y no tuvieron descendencia, como he dicho anteriormente. Cuando se convirtió en la reina de España, después del ascenso al trono de Fernando VI, que fue en el año 46, exactamente fue en julio del año 46, Bárbara de Braganza disfrutó de una considerable influencia política durante todo el reinado en su marido, en su esposo. Compartió con ella prácticamente todo lo que tenía que ver con la política. El tratamiento de los negocios del Estado prácticamente estaban supervisados por Bárbara de Braganza. De ahí quiero darle esa importancia tanto a la madre de Fernando como a la esposa Bárbara de Braganza, el papel tan importante que tuvieron en la política cuando ellos estuvieron ahí. Estaba muy interesada por la promoción de la música, de las artes, las letras. Bárbara de Braganza además protegió las carreras de varios artistas, de Domenico Scarlatti, que fue su compañero fiel, del cantante Carlo Broschi, Farinelli, que conocemos todos como Farinelli, y contribuyó también a la consolidación de la ópera italiana en la corte de España.
financió la construcción de una iglesia muy conocida por nosotros en Madrid, es la iglesia de las Salesas Reales, la iglesia y el convento de las Salesas Reales, especializado sobre todo en la enseñanza femenina, que esto da para otra conferencia, hablar de lo que se enseñaba a las mujeres, claro, a las mujeres que eran de un cierto nivel. Las escuelas que había eran escasísimas, pero en estos monasterios y en estos lugares, como el de las Salesas Reales, pues había una enseñanza muy exquisita, y las mujeres que entraban ahí, que lógicamente eran de la nobleza, pues tenían una buena preparación. Bueno, ella estaba enferma, tenía asma, o sea, ella tuvo una enfermedad toda su vida que era el asma, y empeoró mucho en los últimos años de su vida y falleció aquí en Aranjuez, en el Palacio de Aranjuez. Falleció en agosto de 1758. A ver, tenía más dolencias, no murió de asma, pero era lo más significativo. Por eso el desplazamiento de Bárbara de Braganza, como vamos a ver ahora en algunos cuadros, era siempre con carritos, con sillas que la llevaban, porque al tener asma no podía caminar, y además era un poco gruesa. Los restos de Bárbara están en el convento de las Salesas. Bueno, voy a poner unos retratos ya para terminar esta primera parte de Bárbara de Braganza. Este es anónimo, este es el conocido de Tarrant, y esta ya es también mayor. Es una copia, esta es una copia de Van Loo, y este también, y este es donde está enterrada. El panteón de Bárbara de Braganza, pues el autor fue Sabatini y Francisco Gutiérrez, está en la iglesia de las Salesas, reales, que seguramente lo habrán visto. Bueno, pues vamos ya a la segunda parte. Bueno, la primera ha sido a lo mejor un poquito menos divertida. Ahora ya viene la diversión, porque ahora vienen las fiestas. Estos dos reyes que tenemos aquí, ya desde el momento que fueron nombrados reyes, celebraron fiestas en toda España. O sea, se celebraron fiestas por su matrimonio, porque se movían de un lugar para otro, es decir, con motivo de la coronación. Las fiestas era algo normal en España. En estas imágenes que voy a poner ahora, que son muy curiosas, que están en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, se pagaron por el gremio, vamos a decirlo así, por la Real Fábrica de Tabacos, y las fábricas de tabacos eran bastantes en Sevilla, pagaron una serie de cuadros, y esos cuadros eran los que voy a mostrar ahora en detalle. No voy a poner todos, pero voy a poner algunos, que eran la exaltación de los reyes, de Bárbara de Braganza y de Fernando VI. Esta serie de carros que aparecen aquí, sobre el pregón de la máscara, que era como se llamaba así, fueron elaboradas por un pintor, digamos, de segunda fila, pero que no era de segunda fila, era muy bueno, pero lo que le encargaban, y además no quiso salir nunca de Sevilla, que era Domingo Martínez. No tiene mucha documentación este pintor, ha costado trabajo encontrar cosas de él, pero esta serie de los carros sobre el pregón de la máscara, que los elaboró este señor que les he dicho, Domingo Martínez, fueron pintados entre 1748 y 49, o sea que tampoco es que fuera una serie que duró muchísimo tiempo. Pero supuso ahí, yo les doy mucha importancia porque supuso el reflejo en estos ojos de un pintor sevillano de una fiesta que todo estaba rodeado, vamos, todo lo que tenía que ver con Fernando VI y con Bárbara de Braganza iba acompañado de fiesta. Entonces, una fiesta desde distintos puntos de vista, pero que sobre todo en la música era donde más se pudo destacar. Esto lo vamos a ver por la iconografía de estos cuadros. Bueno, este es uno de ellos, pero no voy a poner todos, claro, voy a poner algunos detalles. Son 8 grandes lienzos que están en Sevilla, o sea que se pueden ver, y es una sucesión de 8 grandes lienzos con la firma de este pintor,
los cuales, bueno, pues fueron sufragados por la fábrica de tabaco de Sevilla, de tabacos de Sevilla. Bien, en estas pinturas, bueno, voy a poner algunos detalles así para que vean el ambiente de fiesta. Se ven varios séquitos de músicos con carros triunfales, que era como... Esto se llamaba una mascarada. Cuando se hacían estas fiestas se denominaba mascarada, pero no es porque llevaran máscara, sino porque era que la ciudad se enmascaraba, se cambiaba, se le daba otro tono, otro color y otra imagen. Entonces ven, también ahí se ve perfectamente los balcones que aparecen con cuadros colgando. Bueno, era una fiesta exagerada y eso todo era siempre sufragado por algún gremio. En este caso fue el gremio del tabaco, de la Real Fábrica de Tabacos, fueron los que pagaron todos estos cuadros. A ver, era, a la vez de darle importancia a la fábrica, también era un estudio de la iconografía musical, que tanto los reyes eran unos buenos mecenas en ese sentido. Y se puede contemplar pues, el desfile de varios séquitos. Les voy a poner unos cuantos para que lo puedan ver, porque son muy curiosos. Y aparecen, ven ahí, ven como esas carrozas que son pues carrozas como las que se hacen cuando se hace un desfile de carrozas. Con numerosos detalles, como ven ahí, algunos he recortado para que se pueda ver un poquito mejor. Y ven ahí pues todos tocando música, instrumentos muy curiosos, algunos son muy orientales. Aparecen burros que llevan encima alfiles con partituras y con textos que se paraban, y bueno, era como un desfile de carrozas, igual, un desfile de carrozas. Son 8 lienzos, he cogido así detallitos, pero son 8 lienzos. Bueno, de hecho le sirvió a este pintor para que le calificaran como el mejor pintor andaluz de la primera mitad del siglo XVIII. Y además que fue muy notable, pero no se quiso ir allí, o sea, se quedó allí, se quedó en Andalucía. Miren, aquí aparecen en el séquito, ven que no tiene una calidad muy buena en cuanto al retrato, pero es muy divulgativo la colección de cuadros. Y bueno, por supuesto, eso era importantísimo para dar importancia a estos dos reyes. Ven aquí. El carro de... muy curioso, es que lo he puesto porque era el director de la fábrica de tabacos, que no se iba a perder el salir también en la comitiva, que porta el pentón real. Está todo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que bueno, para que vean dónde está, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Bueno, estas mascaradas que he comentado, bueno, voy a poner esta para que me sirva para lo que voy a decir ahora. Estas mascaradas eran desfiles y la función era pues implicar a toda la población, pero a la vez también darle importancia al cortejo, el cortejo que llevaba todos los disfraces. Aparecían animales, como ven ahí, algunos de vez en cuando se paraban y recitaban un poema, tocaban una música, hacían una danza. Bueno, debía de ser bastante divertido, ¿no? Bueno, esto para que sepan que no me lo he inventado, que es verdad, es de las fuentes, vamos, de carácter, eran de unos textos de Ramón Cansino y Casafonda, que se titulaba La breve crónica, que era de Justino Matute y que hablaba de estas costumbres que se hacían y de quién hizo estos cuadros que sirvieron un poco para deleitar a la población. Bueno, pues vamos a dejar ya la fábrica de tabacos y la mascarada y nos vamos aquí. Las fiestas reales. Bueno, las fiestas durante la época de los Borbones fueron importantes, pero durante la época de Fernando VI y de Bárbara de Braganza quizá más, tuvieron mucha importancia. Eso estaba claro que impulsaba todavía más a los sitios reales. Y nosotros estamos en un sitio real, estamos en Aranjuez. En este planito que se ve ahí, yo creo que lo ven bien, ¿verdad? Sí.
Bueno, pues y además les he puesto el texto porque el texto vamos a leerlo. Según el marqués de la Villa San Andrés, el calendario de las fiestas sería el siguiente. En los primeros días del año sale la Casa Real para el Pardo, a donde pasa la estación rigurosa del invierno y vuelve a Madrid para gozar la Semana Santa el sábado de Ramos. Fenecidas sus funciones, pasan sus majestades a Aranjuez, a donde la primavera es hermosa, fértil el sitio y abundantísima la caza y el terreno delectable. De allí salen para Balsaín, así que sale San Juan. En este sitio, solo apacible en verano, está la corte hasta que a mediados de octubre sale para el Escorial, de cuyo encantado monasterio apenas diciembre su nevada frente asoma, vuelven a Madrid para tener las Navidades. Está resumido, ¿no? ¿Cuál es su recorrido? Además, el marqués de la Villa San Andrés lo dice con ese tono también cariñoso, con cierta gracia. Bueno, pues Bárbara de Braganza y Fernando VI dieron durante su reinado un fuerte impulso a las jornadas reales, a las fiestas reales. Aunque debemos considerar que con los Borbones ya había habido un cambio, pues que ya había habido un cambio de los Austrias a los Borbones. Felipe V puso en práctica los consejos que le había dado su abuelo, Luis XIV. Le indicó que el rey se debe a su pueblo y a que éste se divierta, a que éste lo pase bien. Entonces, estaba clarísimo que ahí se había roto ya el esquema anterior. Y los cambios en la cultura pues eran muchos y los pensamientos también. Y sobre todo las fiestas pues eran algo que tenían que asegurar, que los reyes se tenían que preocupar por ello. Y por eso también la importancia de los sitios reales como Aranjuez. Una cosa, con Felipe V se añadió la granja, que no aparece ahí en el texto, pero con Felipe V se añadió la granja. Fernando VI y Bárbara de Braganza prefirieron Aranjuez. Estaba claro que este real sitio era ideal para ellos, para desarrollar una imagen de monarca de paz, monarca de justicia, un poco al contrario de su padre, que era muy insistente en hacer retratos de familia, como este que les pongo aquí, que es un retrato donde están todos. Les he puesto con una flechita a Fernando VI y a Bárbara de Braganza para que los distingan. Lo ven aquí, ¿verdad? Estos dos. Bueno, su padre, el padre era este, V. Todos estos son los hijos que después tuvo con Isabel de Farnesio, que es esta. Y aquí tenemos a Fernando VI, que como ya hemos hablado de su madre, sabemos que no era Isabel de Farnesio. Bueno, para Fernando VI y para Fernando VI y Bárbara de Braganza, lo importante era mantener la paz. Y si era con justicia, mejor. Y si además se podía hacer una alegoría de la justicia y la paz, pues mejor todavía. Y entonces, pues bueno, un pintor que aterrizó por aquí en la corte y que era importantísimo y que lo siguió siendo durante todo el tiempo que estuvieron en el poder, fue Corrado Ayaquinto, y hizo esta alegoría de la justicia y la paz, que no me puedo resistir a comentarla porque tiene una iconografía muy importante. Es una alegoría. Nosotros sabemos que la justicia y la paz, pues si se está representando con dos mujeres, es una alegoría. Y además está firmada en la columna que aparece tumbada en el suelo, en esta que aparece aquí abajo. A ver si lo señalo. ¿Se ve la señal? No. Bueno. Sí se ve abajo, bueno. Pero no con el... Ah, sí tengo este, ¿verdad? Que no me acordaba yo, que tenía aquí... Vale, en esta alegoría, como digo, firmada en la columna que aparece tumbada en el suelo, aparecen dos mujeres. Voy a hacer una detallada, un estudio iconográfico de la obra. Aparecen dos mujeres vestidas a la romana, se llamaba así, vestidas a la romana, era como aparecen ahí, muy de moda en los cuadros de la corte, de forma clásica. A la romana quiere decir que es de forma clásica, y están sentadas sobre unas nubes. Estas dos mujeres, las que representan la justicia y la paz, se abrazan
acercan sus rostros en actitud de besarse, que es un motivo pictórico a través del cual se pudo expresar que había paz política y bueno, como aquí aludir a la política pacífica, que había paz, que caracterizó el reinado de Fernando VI. Y me voy a meter en un asunto un poquito complicado, pero voy a tratar de que quede claro. Se relaciona también con el Salmo 85, en el que se anuncia la paz eterna entre Dios y los hombres, o la salvación, y que implica la advertencia de que se consolide la paz también en la tierra. Bueno, que venía que ni pintado. El amor y la lealtad, la paz y la justicia sellarán su encuentro con un beso. O sea que esas dos mujeres se están acercando y ese beso tiene este significado, no tiene otro, es este el significado que tiene. La lealtad brotará de la tierra y la justicia se asomará desde el cielo. Dios nos dará bienestar, nuestra tierra dará buenas cosechas y la justicia, como mensajera, anunciará la llegada de Dios. La justicia aquí lleva corona y cetro como manifiesto de su máxima autoridad. La justicia es muy importante. Aparece además inspirada por la justicia divina, simbolizada por la paloma blanca. ¿Saben allí? Paloma blanca. ¿La ven? Sí. La paloma blanca. Es el Espíritu Santo. O sea, la justicia divina está simbolizada por la paloma blanca, que es el Espíritu Santo. Se incluyen también sus atributos habituales que aluden a sus características más esenciales. Por ejemplo, el avestruz. Ven ahí el avestruz, ¿verdad? Aquí. Aquí. ¿Lo ven? El avestruz. A ver, el avestruz es alusivo, estoy haciendo un estudio iconográfico de la obra porque lo merece, alusivo a la equidad por la simetría. Siempre las alas del avestruz son simétricas y se mueven a la vez, y la conformidad de sus plumas, y lo que aparece son también las fastes, el haz de flechas, el fastio, aparece aquí, ¿lo ven? Abajo. A ver. Lo ven aquí, ¿verdad? La avestruz y la haz de flechas. Debajo de la pierna del azul. Aquí, ¿lo ven? Ese es el haz de flechas, el fastio. Y la columna, esa columna a sus pies, que simboliza la severidad, la fortaleza, la fuerza, el poder ahí de la fuerza, que da una columna. Mientras la espada se refiere a la separación del bien y el mal. Esto lo que estoy haciendo es un estudio iconográfico. Están identificados a través de la balanza. Y también, que también está en el suelo. Y también la justicia ha cumplido con su deber y ha vencido a la discordia o la guerra. Entonces la figura humana que aparece en el suelo está rodeada de unos elementos, la de allí. La figura, ¿lo ven? Esa figura que aparece representada en el suelo, a través de la balanza. Luego, la justicia ha cumplido con su deber y vencido a la discordia o a la guerra. Lo veamos así en este momento, como la guerra. Y la figura tumbada en el suelo y rodeada de los elementos de la armadura, de una armadura, pues es lo que da la imagen. Y luego, hacia esta desgraciada figura, pues hay un cupido, ahí aparece la parte más cariñosita. Aparece un cupido que dirige una de sus flechas que se guardan en un estuche, que es el símbolo de la concordia. La apoyan pues, otros dos angelitos que avivan con un fuelle, y ven que están andando con el fuelle, delante de un templo, que es el templo de la paz. Y el fuego pues, va a servir para quemar la armadura, o sea, acabar la guerra y dar paso a la paz. Bueno, es completo, pero un poco lioso, pero yo creo que la han entendido. Bueno, si quieren preguntar alguna cosa luego, pues... Bueno, la figura de la paz con el ramo de oliva, pues transmite la idea de la paz, por eso es este momento tan importante hablar de ello. Es el efecto de la justicia, el resultado de ese bienestar que aparece simbolizado a este lado,
aquí, por el cuerno de la abundancia. ¿Lo ven? ¿Dónde está? Aquí, que lo estaba señalando mal. Este es el cuerno de la abundancia. Entonces, a ver, es una interpretación, pero a mí me convence. La figura de la paz aparece con el ramo de oliva y transmite la idea esa que he dicho de la paz. Y luego, a través del cordero y el león, que son unos símbolos paleocristianos, el cordero y el león, son símbolos de la mansedumbre y de la fortaleza. El cordero es la mansedumbre y el león es la fortaleza. Entonces, bueno, ya esto es, eso no lo digo yo, pero lo he leído en uno de los comentarios. Se anuncia un poco la llegada de Dios, referido como en el Salmo que hemos dicho antes, ¿vale? Bueno, es un estudio iconográfico y no le voy a hacer iconológico, o sea, no voy a comentar por lo colorido, pero vamos, Corrado y Aquinto pues es un pintor que rompe muchos esquemas, siempre le gusta romper lo que es la parte del cielo con la parte de la tierra, mezclar personajes como que están entre una y otra. Y bueno, ahí lo están viendo, es un final del barroco, vamos, apoteósico. Es un cuadro de una apoteosis barroca impresionante, ¿vale? Bueno, esta composición, es curioso, encontré una cosa que me parece muy importante. Había un boceto preparatorio de esta composición y está en el museo, yo no lo he visto, en el Museo Indianápolis, y es una réplica, la que se hizo después de esa composición. Más tarde se hicieron más. Y aparece también en la Academia de San Fernando, que eso sí lo he visto yo dentro de la Academia de San Fernando, en la sala de juntas hay una réplica de este cuadro. O sea que es un cuadro que se repitió porque tenía mucha simbología, estaba muy cargado de simbolismo y era un momento importantísimo que estos dos reyes, Fernando VI y Bárbara de Braganza, dieran esa imagen tan importante. Bueno, ya para no meter demasiado, pero Corrado y Aquinto pues es uno de los principales representantes del rococó. Estuvo muy relacionado con Antonio González Velázquez, con Mariano Salvador Maella, que estuvieron también aquí en Aranjuez trabajando. O sea, él fue estudiante de la Academia de San Lucas, estaba también hospedado en la Iglesia de la Trinidad de los españoles. Y bueno, Fernando VI vio que era una joya como pintor y lo trajo para acá y desde luego le dio muchas oportunidades. Después ya se retiró este pintor, empezaron a aparecer otros pintores y sobre todo ya, bueno, cuando ya Fernando VI y Bárbara de Braganza empezaron a tener otros pintores que entraban también en la corte, y cuando ya entraron Mengs y Tiepolo, pues se retiró muy discretamente y dejó una huella muy importante. Voy a comentar alguna cosa después también del trabajo. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a otra obra. Bueno, este es un boceto de Jacopo Amigoni que aparece es un grabado que también es una representación que siempre de Fernando VI, Bárbara de Braganza, que intentan dar pues esa imagen de gloria, de fuerza. Pero voy ahora a comentar un retrato que yo creo que les va a gustar mucho. Este retrato de grupo, que es del cantante Farinelli y sus amigos. El cantante Farinelli es el que tienen en el centro con casaca roja. Es un óleo sobre lienzo, está en la Galería Nacional de Victoria, en el Burne. Y bueno, Farinelli fue el más famoso y popular cantante de la época, que lo hemos oído 1000 veces. Fue un castrato con una voz de deslumbrante registro y flexibilidad, y aparece en el centro de este retrato, podríamos llamarle retrato íntimo. Ven que hay bastante diferencia entre lo que hemos visto antes a este retrato. Un retrato íntimo y a la vez que también un poco exuberante, o sea, intenta darle bastante importancia. Es el retrato del artista Jacopo Amigoni, y en el grupo están los amigos más íntimos de Farinelli. De izquierda a derecha está Metastasio, que es el señor este que está de negro. Luego está la soprano Teresa Castellini. Luego está Farinelli, el pintor Amigoni, que es
que aparece. Bueno, es que antes he puesto esta para que se viera así un poquito más de cerca. Amigoni, que es un pintor muy importante de esta época. Y ya está, el paje y el perro, que si se dan cuenta, bueno, los perros dicen mucho en los cuadros. Un perro así, que está con la cabeza agachada, está como mostrando la fidelidad de su dueño, que acompaña a su dueño, o sea, tienen su significado y es importante. Bueno, todos los teatros de ópera de Europa pues requerían a Farinelli. Farinelli es un personaje del que tenemos que hablar. Este retrato fue pintado en Madrid, cuando Farinelli estaba al servicio de Felipe V. Y bueno, se dice que cantaba 4 arias al día y ya está, ese era el trabajo que hacía Farinelli. Y bueno, cuando murió el rey, pues Farinelli permaneció en la corte, porque vamos, Fernando VI y Bárbara de Braganza no eran tontos, sabían que era un gran artista. Y le concedieron además la medalla de caballero de la Orden de Calatrava, que ahí aparece con ella en la vestimenta, la lleva en la casaca, y era una de las más antiguas y de mayor prestigio que había en España. Y luego la mujer, que era Teresa Castellini, era la prima donna de la Ópera de Madrid cuando Amigoni pintó este grupo, y era la alumna preferida de Farinelli. Saben que ahí estaba el círculo bastante cerrado. Y según rumores, pues tenía una relación bastante estrecha con él, con Farinelli. Bueno, de hecho, Metastasio menciona en las cartas, esto es una curiosidad, que Farinelli estaba enamorado de Castellini. Y bueno, pues eso es un dato que hay que tener en cuenta, que me parece bastante importante. Bien, este retrato, voy a pasarle, y ahora voy a comentar, para no enrollarme demasiado, porque si no, no me va a dar tiempo a comentar lo de las falugas. Bueno, pues esto es una silla de manos. Esto es una silla de manos de Bárbara de Braganza, que tenía dificultades para poderse trasladar de un lugar a otro, pero lo que es importante es que está pintada por Corrado Jacinto, que era otro pintor importante de la época. La silla de manos pues había evolucionado mucho desde el siglo XVI a ahora, pues había evolucionado mucho, de ser simplemente pues la silla de manos con 2 palos a ser pues casi como una habitación pequeñita. Tiene una decoración pictórica muy interesante, y además el diseño de la obra, de la propia silla, también fue hecha por Corrado Jacinto, que era otro pintor bastante importante y que es típicamente del rococó. Aparecen pues muchos símbolos. Yo me quiero entretener mucho en ellos, pero que merece la pena. Está en el Museo de las Colecciones Reales, se puede ver allí. Y aparecen pues muchos símbolos como amorcillos, recolectando frutos, cazando, entretenidos en juegos dionisíacos. Y aparece también como una exaltación de la soberana con estos 2 amorcillos que llevan una corona en sus manos. Y luego además aparecen muchos instrumentos musicales. Era una gran amante de la música, Bárbara de Braganza. Entonces los instrumentos musicales que aparecen también hacen alusión a la dueña de esta. Y bueno, este es un detalle. Es muy interesante verla y verla despacio, porque además se ve muy bien. Y bueno, este es para que vean que es de la reina, el detalle de llevar en la parte superior la corona, para que se supiera perfectamente que era ella. Bueno, pues ya vamos a Aranjuez directamente. Bueno, sea como fuese, o sea como fuere, durante el reinado de paz que hubo, durante el reinado de paz de Fernando VI y Bárbara de Braganza, se impuso una fiesta continua, y Aranjuez era un buen escenario para una fiesta continua. ¿Y qué pasó? Pues que se impulsó un desarrollo urbanístico en Aranjuez. Bonavía, junto con el maestro carpintero Francesco Balestrieri, pues vinieron a España como ayudantes del pintor Galucci para trabajar en la decoración de los techos de los palacios de Aranjuez, de la granja de San Ildefonso. Galucci había sido invitado por la reina Isabel de Farnesio,
y bastante... Siempre se dejaba aconsejar por italianos, por artistas italianos, aconsejada por el piacentino conde Annibale Scotti, y lo que quería era que en la corte de España hubiera muchos italianos, muchos maestros italianos, y traer a la corte de España ese toque, ese sello de Italia. En Aranjuez, entre 1728 y 1735, vamos a ir un poco con la cronología para entenderlo bien, Bonavía tuvo la oportunidad de conocer a los directores y responsables de las obras del Real Sitio. Eran Pedro Caro y Drogo, que murió en diciembre de 1732, Esteban Marchán, que falleció en octubre de 1733, sigan un poco las fechas para entender ahora, y el ingeniero Bachelet, Leandro Bachelet. Fue por ello testigo de las dificultades de su labor por los problemas que el gobernador samaniego ponía en los proyectos e intervenciones que estos maestros realizaban en el Palacio de Aranjuez. Además, Bachelet estaba enfrentado con Marchán y con el inspector de obras, que era el maestro Antonio Rodríguez Pantoja, y tampoco tenía buena relación con el maestro mayor de jardinería, con Esteban Botelho, o sea que las chispas saltaban por todos los sitios, lo cual pues complicaba todo pues, el desarrollo de los trabajos. Lógicamente pues tenía una complicación continua. Cuando en noviembre de 1734 muere Gallucci, Bonavía solicita el puesto de director de los trabajos del gabinete de la reina, que era una obra en la que había estado ocupado desde que llegó a Aranjuez. Bueno, estaba ahí lentamente trabajando y que nunca se acababa. Ese trabajo parecía que no tenía fin. Y bueno, pues que ese cargo le implicaba ser nombrado pintor del rey, entonces le interesaba. En el fondo, Bonavía le interesaba mantener su puesto, pero él quería otras cosas, quería más. Entonces aprovechó todas las oportunidades que se le presentaban para ocupar la dirección de las obras reales, que era lo que él pretendía. Comenzaba de este modo así el ascenso de Bonavía. Estaba claro que eso era el paso decisivo, que le encargara la dirección de las obras reales, y además así su incursión en el mundo de la arquitectura, porque él estaba pues haciendo techos, pintando cosas, pero la arquitectura tenía mucha más fuerza en ese sentido. Y entonces demostró que él estaba suficientemente preparado y lo consiguió. En el año 1735, lo digo las fechas para que se vayan relacionando, proyecta la rehabilitación de unas estancias en la Casa de Oficios para alojar a los capellanes italianos, y su labor como escenógrafo, porque Bonavía era un escenógrafo, la demostró a partir de marzo del 37. Pues Bonavía hace una relación de los materiales que va a necesitar para construir un teatrillo portátil que el rey le ha encargado para una de las salas. O sea, él aprovechaba todas las ocasiones para irse abriendo el camino. También en el año 39, y el monarca bastante satisfecho, será nombrado conserje de Aranjuez, ayuda de la Furriera y arquitecto principal de las obras reales de Aranjuez, lo que él quería. El 20 de septiembre de este año, porque claro, le tenían en los sitios reales, no solo en Aranjuez, el 20 de septiembre de ese año comienza la construcción del templo San Justo y Pastor en Madrid. Hizo la capilla, una capilla hizo, que fue además costeado por el cardenal infante Luis Antonio de Borbón y Farnesio, que era el arzobispo de Toledo entonces, y la nueva iglesia ocuparía el solar de la primitiva, que había estado, como era muy normal, se había destruido por un incendio en 1690. Entonces, en la decoración interior del templo va a trabajar un íntimo colaborador de Bonavía, que va a ser Bartolomé Rusca. Y en 1746, ya terminada toda la obra, la fábrica, Bonavía va a diseñar los retablos de la iglesia. O sea, él tocaba todo, tocaba los palillos. En Aranjuez, y como buen conocedor de las necesidades que tenía el Real Sitio,
de la incipiente ciudad cortesana que estaban haciendo, pues Bonavía se ocupará de una obra de ingeniería que consistía en traer agua desde las zonas de Aldehuela y Algibejo hasta Aranjuez, a través de los llamados viajes de agua. También va a diseñar una fuente para el palacio y otra fuente para el patio de la Casa de Oficios. Seguimos, 1741. Se va a embarcar en una obra de calado, ya va subiendo de calado en el palacio, que es la remodelación de la escalera, que había sido una obra anterior de Pedro Caro y Drogo, y él iba a hacer la nueva escalera. En enero de 1742, vamos avanzando, comienza la remodelación de los cuartos del rey y el despacho, y la terminación de la escalera principal y el mirador. Las obras se prolongan porque faltaba dinero, faltaba financiación. Bonavía reclama dinero para ello. Bueno, se va alargando. A lo largo de 1743 se queda todo así como muy parado. Y bueno, introduce algunas novedades, hace lo que puede, digámoslo así, hace lo que puede. Introduce una novedad en la fachada, que era crear como una especie de atrio o terraza y que sobresaliera como un cuerpo resaltado, que rompería un poco el aspecto del palacio, que daba como muy plano, muy uniforme. Siguiente paso. Pasamos a 1744-1745. Bonavía se va a hacer cargo de la remodelación de la fachada de la antigua iglesia de Alpagés, de un gran valor histórico para Aranjuez y además muy simbólico. Es muy simbólico la iglesia de Alpagés. Bueno, por el barrio también de Alpagés. En parte lo hizo pensando ya en el plan general que tenía ideado para crear una ciudad cortesana en el Real Sitio. Pues esta iglesia tenía que quedar integrada, o sea, no podía desaparecer. Esa iglesia tenía que quedar integrada en el plan general, que están viendo ahí en la pantalla. En 1746 queda finalizada la escalera de honor del palacio, y es el mismo año que llega al trono Fernando VI, iniciándose uno de los momentos de mayor esplendor para el Real Sitio de Aranjuez, como he querido ir dando a lo largo de la charla. Especialmente porque en 1750 se aprueba por el rey el Plan General de Aranjuez. Ahí lo están viendo en ese plano. Fue elaborado por Bonavía, teniendo como punto de referencia el palacio, y se trataba de una planta reticular, sencilla, se iría urbanizando con el tiempo, y donde la presencia de avenidas arboladas era destacada. Afortunadamente sigue siendo. De este modo se dotaba pues, de servicios básicos a la ciudad, que ya no era una ciudad cerrada, que solo venían los reyes, sino que era una ciudad abierta, que venía la gente, donde se movían los reyes, iba la población. Y así se podía pues, abastecer a la incipiente ciudad cortesana. Pero antes de esta puesta en marcha, de este ambicioso proyecto urbanístico, podríamos decir, pues en la madrugada del 16 de junio de 1748, un incendio. Un aparatoso incendio que afectó al palacio, justo cuando más avanzadas estaban las obras de dentro, las obras del interior y todo el revestimiento ornamental. Entonces, el alcance de los daños pues se reflejó en los escritos de Bonavía, en un detallado informe que redactó el propio arquitecto Bonavía. Y en otro informe, fechado también en ese mismo mes de junio, pues analizó todos los aspectos técnicos, era muy detallista, y también económicos, que era muy importante, los aspectos económicos relativos a todas las reparaciones necesarias que se habían de ejecutar. Las obras de reparación en el palacio se extendieron entre junio de 1748, junio de 1749, un año, pero no por ello Bonavía descuidó otras cosas que estaba haciendo, y otras intervenciones en las huertas, en los jardines, se estaban proyectando puentes también, en la ría, sobre todo el que tenía que unir la isleta con las huertas de Picotajo y las calles de Madrid y las Huelgas, que también sería bastante sencillo
La de madera, claro, no está, no existe ahora. Pero se harían con portadas de cantería y la fábrica de ladrillo en los extremos, o sea que algo queda ahí. Bueno, el plan general de Aranjuez, como hemos dicho, fue aprobado en 1750, año en el que se siguieron ejecutando reformas en todos los sitios, en la casa de oficios. También se inició la construcción de una casa para alojar a Farinelli, que conocemos como el Palacio Osuna. El plan de Bonavía era muy ambicioso, era un plan urbanístico muy ambicioso, ya que además de crear un nuevo caserío en torno al Tridente, que formaban las calles de la Reina, el Príncipe y las Infantas, pues que conectaba además con la iglesia de Alpagés, pues había que hacer un proyecto urbanístico para una ciudad cortesana, para una ciudad completa. Bueno, ese gran espacio vendría significado también por la estatua del rey, que aparecería ahí como telón de fondo de esta zona entre el palacio y la ciudad, que iba a estar allí la iglesia de San Antonio. El templo se levantó delante del convento de los frailes de la Orden de Nuestra Señora de la Esperanza, y este proyecto de Bonavía quedará resaltado por su elegante pórtico. Voy a ponerlo porque ya que estoy hablando de eso. Por su elegante pórtico adelantado en forma curva, de influencia borrominiana, de Borromini, que se prolonga a los lados por unas galerías colaterales y que van a delimitar este perímetro de la plaza, de la magnífica plaza que tenemos. La regulación de la plaza de San Antonio supuso el derribo de algunas casas y la creación de una arquería que se extendería a lo largo de toda la longitud de la casa de oficios y del vecino cuarto de caballeros, que se estaba construyendo en 1751. Esta arquería se uniría con la que partía desde la iglesia de San Antonio, como todos sabemos. Pero las galerías que se iban conformando se inundaban frecuentemente de agua y bueno, quedaba estancada el agua y ocasionaba mal olor, lógicamente. Y en 1755 Bonavía planeó unas obras de alcantarillado que no se empezaron hasta el año siguiente, hasta el inicio del año 56. Y otro problema que tenía la ciudad cortesana de Aranjuez era el alojamiento de los cortesanos y los servidores que acudían al real sitio. Para ello, y en el entorno de la plaza de San Antonio, se empezaron a construir nuevas casas y se proyectó la ampliación de la casa de caballeros, pero Bonavía ya no lo pudo ver porque falleció el 18 de septiembre de 1750. Bueno, aquí tienen las imágenes. Yo creo que me estoy pasando mucho o no. Un poco, ¿no? Es que me queda todavía. Bueno, voy a comentar deprisa las obras de Battaglioli. Bueno, estos cuadros que son un poco para comprender mejor el ambiente de fiesta y celebración de este estilo de vida cortesana que se desarrollaba durante las jornadas. Y Battaglioli era un pintor italiano del que no tenemos demasiados datos, ¿eh? Pero bueno, aquí tenemos, esperen un momentito para adelantar, esta sería la vista del palacio. Pues voy a comentar directamente la obra y así no me entretengo mucho, porque quiero hablar de lo último, que es muy importante. Aquí tienen la vista del Palacio de Aranjuez, que fue realizada con motivo de la celebración de la nomástica del rey Fernando VI, y formaba parte de un conjunto de obras de vistas del palacio y de las celebraciones que tenían lugar en Aranjuez con motivo siempre de la festividad de Fernando, del rey Fernando. Están en el Museo del Prado las dos obras que les voy a comentar, y se puede leer muchas cosas sobre ellas, pero yo se lo voy a comentar por encima. Demostró, bueno, pues con esta especie de obra, con estas obras, pues que, bueno, Aranjuez era una ciudad de fiesta cada vez que los reyes estaban aquí. Y bueno, era importante sobre todo dar una imagen
de precisión casi digamos topográfica. El pintor quiere hacerlo así para que se vea con un tratamiento muy fino pues toda la arquitectura, los jardines y todo el contenido que se ven en estos cuadros y que tiene muchísimos detalles. Bueno, es importante también ver que bueno, está firmado por el pintor. Y ya para dar la introducción a lo que voy a hablar a continuación y ya con eso acabo, también reflejó en estos cuadros las falúas, las barcas que atravesaban por el Tajo y que eran para celebrar las fiestas en relación a Fernando VI. Es que me voy a saltar una cosa porque si no, no me va a dar tiempo a dar esto para hablar del río. Bueno, estos cuadros además son muy interesantes, por supuesto, pero tienen tantos detalles que casi, bueno, los indico para que luego los puedan ver mejor, porque son una delicia poderlos ver en la página del Museo del Prado, porque los detalla muchísimo. En este cuadro, pareja también del anterior, pues se ve a Bárbara de Braganza, ¿la ven ahí? Que está en su carrito para poder asistir a la fiesta, y aquí también se encuentra el cantante, ¿no? El célebre Farinelli, que está dispuesto ahí en grupo a la derecha y además se le diferencia bastante bien. Bueno, lo que está claro y a lo que yo quiero ir para ya terminar es que el río formaba parte de la fiesta. El río Tajo formaba parte de toda esta fiesta, de todas estas celebraciones, y lógicamente pues tenía que haber algo que en el río cobrara protagonismo. En el cuadro anterior se ve ahí la escuadra del Tajo, cómo van las falúas, pero bueno, esto son unos cuadros también de unos años antes, pero fijaros qué diferencia, fíjense qué diferencia de los anteriores a estos, ¿eh? Bueno, este es el que me interesa. El río Tajo era imprescindible para formar parte del festejo, para formar parte de la fiesta. Ya en el siglo XVI, a ver, no voy a contar todo, pero en el siglo XVI era tradición navegar en el Tajo con embarcaciones que llevaran ciertos adornos, engalanadas y muy vistosas. Así, pues bueno, también se lucían esas embarcaciones en el mar de Ontígola. Según Álvarez de Pindós, este cronista, historiador, nos cuenta, hablando del río, que en 1584, él nos lo cuenta así, vinieron marineros portugueses para poner en funcionamiento unas chalupas de navegación del rey, y en 1599 vinieron para fabricar nuevas falúas. Luego ya ahí tenemos una pista. El marqués de la Ensenada, con el asesoramiento de Farinelli, construyó una serie de falúas y botes que tenían como fin que los reyes disfrutaran su estancia en Aranjuez, como un paseo por el río Tajo, y ya llegada la tarde, porque ellos estaban aquí en una época de calor, bueno, una temperatura un poquito alta, para evitar, al ser al final de la tarde, pues evitar las horas más duras de calor. Y además iba amenizado con funciones líricas, románticas, que en muchas ocasiones eran combinadas pues, con fuegos artificiales, con fuegos de artificio. Dicha travesía se desarrollaba, aquí tienen la imagen de este grabado, entre el Sotillo y el Puente de la Reina, en un recorrido aproximado de 4 millas. Popularmente fueron conocidas por la escuadra del Tajo, se llamó así. Y en ella pues sirvieron oficiales, no eran personas de la calle, sino que eran oficiales y marineros de la Armada Real. Los recorridos empezaron el 30 de mayo. Los recorridos empezaron el 30 de mayo de 1754. Y tanto gustó a los monarcas que fueron 11 los embarcos que efectuaron entre junio y julio. O sea que les apetecía bastante. Además de utilizarse para aquellas cosas, las falúas estaban a disposición de la familia real para más cosas, para otros usos, como la caza, la pesca. Los botes, por su parte, eran utilizados en muchas ocasiones pues, para pequeños desplazamientos
o para organizar pues alguna regatita, algún juego de regatas, y crearon una escuadrilla de marina de recreo fluvial, lo vamos a llamar así. Bueno, aquí es que están todos los botes que participaban, que lo he sacado de una información. Bueno, voy a poner esto para que nos hagamos una idea del recorrido, y ahora ya hablo de las embarcaciones. Las embarcaciones, bueno, pues para el mando de las embarcaciones estaban destinados 6 oficiales, ni más ni menos, 6 oficiales de la mar. Un condestable, que era graduado de alférez de fragata, 3 artilleros para los cañones, porque eso sí, iba todo acompañado con cañones. Y los barcos más importantes eran la falúa real, la falúa de respeto, y que era la que servía de acompañamiento, y ahí iban las principales, las familias más importantes se ponían en esas falúas. Bueno, aquí tienen una serie de dibujos que voy a mostrar para que se pueda ver, porque ya veo que me estoy pasando un poquito de la hora, y lo voy a rematar enseguida. Y bueno, el personal que iba embarcado en las dragas, que realizaba su labor, pues estaba formado por marineros, por contramaestres, alumbres también, y procedían todos pues del departamento de Cartagena, o sea, venían y su relieve pues también se hacía en los meses de octubre y noviembre. Era una lotería lo que les caía a los marineros que les tocaba venir aquí, porque era un trabajo bastante mejor. Bien, luego, para satisfacer el apoyo logístico que necesitaban estas embarcaciones, pues siempre en el margen derecho del río, en lo que se conoce como el Sotillo, se construyeron 2 atarazanas, y luego también había un cuartel para albergar a los hombres que trabajaban en todo este tinglado de las barcas. Y también se habilitaron rampas, 2 rampas para que pudieran ser echadas al agua con comodidad las barcas, y bueno, hasta había un pequeño arsenal, sobre todo para las salvas, para poder ir haciendo las salvas. Bueno, aunque Carlos III no tenía ya una personalidad tan melómana como Fernando y Bárbara, pero sí que eligió el Soto del Rebollo, y que luego después también, bueno, la que se conocería también como Casa de Marinos, que era el edificio que se concibió para albergar en el interior de las falúas para el respeto de estas falúas. Bueno, luego ya Carlos IV ordenó remodelar todas las construcciones existentes, incluso se atrevió en ocasiones a dirigir él personalmente alguna escuadra, y bueno, pues el interés por digamos, esta fiesta, pues se fue apagando. Aquí tienen la fangada de limpia, que sí que la he querido poner porque era una fangada que iba recogiendo, limpiando las orillas. Y luego también otra imagen muy curiosa eran las señales que tenían los marineros, las señales que iban haciendo de día. Bueno, el embarcadero real era... Esta es el orden de la marcha, yo creo que se ve bastante bien, de las diferentes barcas. Y luego, bueno, pues también he traído unos cuadros que representan pues algunas imágenes donde se puede apreciar el recorrido que hacían las barcas. Este es de Antonio Llorí, que es la vista del Rey Sitio, el Palacios y Jardines, con la escuadra del Tajo, que era... Este está en el Palacio Real de Nápoles, pero bueno, con esos 2 detalles que hay en los círculos se puede apreciar cómo era. Bueno, el embarcadero real era una de las paradas más esperadas. Vamos a ir rematando, porque ya todo esto es entretenerme demasiado en detalles. Estos son algunas imágenes de otros libros que aparece Farinelli haciendo los montajes que hacía para las representaciones. Bien, este es el que me interesa más. Y bueno, el embarcadero real era una de las paradas más esperadas, desde donde se llegaba al pabellón real, que fue diseñado por Santiago Bonavía en 1754, y su decoración pues, interior pues, era muy suntuosa. Había sedas, esculturas de mármol,
cerámica de Manises, lámparas, unas lámparas que llamamos de araña, muy interesantes. Y bueno, fue restaurado en el 2002, pero no se conserva nada de su decoración interior. Esto es para que vean lo importante que era, que también en un sello aparecía representada. Este es del 98. Este es de Brambila. Este es del interior de la casa de Marinos, donde se ven los cañones y el grabado sí que les he puesto. Y ya terminando con estas fiestas reales, pues con esa visión del embarcadero real, las fiestas reales en el reinado de Fernando VI, pues es donde realmente se dio importancia a esta flota tan interesante. Todavía hoy podemos disfrutar de este embarcadero, como ven ahí. Bueno, esta fotografía es más de primavera, pero tengo también más del invierno. Bueno, están hechas del domingo pasado. Y parece ser que muy pronto de los pabellones, como podemos ver en las últimas fotografías estas que les estoy mostrando. Con la muerte de Bárbara de Braganza y de Fernando VI terminó de forma muy dramática todo esto. Bueno, casi se puede decir que desde que murieron esta pareja, desde que desaparecieron esta pareja, pues ya con Carlos III no se le dio tanta importancia a todo este recorrido que hacían las barcas reales. Y bueno, aquí nos vamos a quedar ya, porque esperemos verlo todo esto pronto y que se pueda recuperar. Yo lo tengo que recortar porque se me ha echado el tiempo encima, pero bueno, tengo para otra. Porque el tiempo que empiezas a mirar, todo es interesante, todo parece que es importante decirlo, pero bueno, creo que la visión ha sido... No sé si tenéis alguna pregunta o algo, pero vamos, creo que ya he hecho todo lo posible porque quedara muy claro. Si tenéis alguna cosa que preguntar, pues encantada. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir.